camino hacia mí, esencia en cada sol, energía sin fin. Alma que despierta, vibración celestial. Buenas, pues vamos con un nuevo interactivo. Antes que nada, bienvenidos y bienvenidas un día más al canal, a tu canal. Vamos con ese interactivo, como os decía, en esta ocasión vamos a ver cómo nos movemos ante las dificultades. ¿Qué es lo cómo accionamos, qué herramientas tenemos y cómo podemos mejorar a la hora de enfrentar esas dificultades? Para ello tenemos tres opciones: la opción del sombrerito verde, la opción del sombrerito morado y la opción del sombrerito naranja. Cierra los ojos, respira profundo y elige tu opción. Recuerda que si no conectas de primeras con esta opción, siempre tienes la posibilidad de pausar el vídeo, tomarte el tiempo necesario para conectar y cuando lo tengas volverle a dar al play. Pues sin más, empezamos con las personitas que habéis elegido el sombrerito de color verde. Bien, pues aquí tenemos a la opción del sombrerito verde y vamos antes que nada a ver cuál es la actitud principal con la que sueles enfrentar los retos, las dificultades, los obstáculos, etc. Vamos a ver cuál es esa reacción primaria, más primitiva. Quiero esta de atrás. Vale. Fíjate, ante las dificultades o ante los retos, los obstáculos, ante cualquier movimiento que tengas que hacer con la energía de los enamorados, sueles accionar sobre todo desde la emoción. Es cierto que a veces también te cuesta un poquito tomar esas decisiones, estás entre dos aguas, porque de alguna manera, fíjate, como aquí tenemos en este mazo, como que tenemos una actitud masculina, de energía más masculina, pero al final nuestras acciones, fíjate el cuerpo de color rojo, tienen una gran parte emocional ahí también, ¿no? De alguna manera te mueves en esa dualidad muy emocional, pero al final accedes o actúas desde el raciocinio, desde esa parte más lógica, aunque evidentemente haya mucha emoción ahí, pero queda como más escondida, queda como más apagada frente a la energía más masculina, ¿no? Vamos a profundizar ahí. Me parece súper interesante lo que nos está contando el tarot. Vale, pues tenemos aquí, vamos a ir sacando. Vale, lo que te decía. Lo que te decía, que hay una gran parte de pelea interna, ¿no? En cómo afrontas las dificultades. Iniciaba la lectura diciéndote o poniendo el foco en esa dualidad en donde
tu lógica y tu emocionalidad a veces entran en conflicto y escondes esa emocionalidad para mostrarte un poco pues como este emperador, ¿no? Marcando tu autoridad, marcando tus límites, marcando mucho desde el ego y a veces incluso proyectándote como un poco demasiado autoritario o autoritaria o queriendo soltar esa dificultad de una manera un tanto peleona o tensionada, ¿no? Es como que no te cuesta esa parte de mostrarte, entre comillas, porque ahora mismo no encuentro la palabra quizás más apropiada, pero un tanto agresiva en cuanto a poder ponerle solución a aquel obstáculo, a aquella situación complicada que puedas tener enfrente, ¿no? Es como que necesitas anclarte en esa masculinidad, en esa energía más masculina para enfrentar y para iniciar o para mostrar tus capacidades, mostrar tus verdades, mostrar tus actitudes frente a ese obstáculo o dificultad. Eres alguien que tiene las ideas muy claras, eso también es cierto, que sabes, no dudas en aquello que quieres, pero quizás vas a buscar la solución de una manera un tanto agresiva, un tanto contundente a la hora de solventar la situación, ¿no? Quiero decirte que está muy bien saber marcar los límites, ojo, uno puede saber marcar los límites, pero también ha de tener ese punto de saber gestionar las situaciones, de no imponer tu voluntad a lo que sea que tengas delante o a quien sea que tengas delante, ¿no? Eso también te ha podido conllevar cierto desgaste a la hora de relacionarte, a la hora de volver a reiniciar ciertas estructuras o ciertos caminos, ¿no? Porque al final es lo que te digo, al final cuando tensionamos demasiado o solucionamos las cosas de manera brusca, de manera un tanto peleona, ¿no? No acabamos de comprender o empatizar con aquellas personas que están a nuestro alrededor y que puedan estar involucradas en esa situación. Tengo que decirte que sin duda eres una persona resolutiva, eres una persona de recursos, eres una persona que tienes muchas capacidades a la hora de poder solventar. No solamente tienes ese poder personal, tienes esa confianza, sino que además tienes las herramientas para poder utilizarlas. Así que intentaría, si fuera tú, intentaría como rebajar un poco el tono, sin, por supuesto, perder esa esencia de saber lo que quiero, de saber hacia dónde tengo que dirigirme, pero sí rebajar tensiones, porque a veces no hace falta tensionar demasiado la historia, ¿no? Vamos a ver cómo podríamos mejorar un poquito esa situación o esa manera, esa actitud para enfrentar las dificultades o las situaciones, o llámalo X. Eres alguien con una energía muy, muy vital, muy pasional, y lo llevas a veces al extremo, así que sin perder tu esencia, por supuestísimo, sí que deberíamos intentar como dulcificar un poquito la historia. Fíjate, el Rey de Copas, pues justamente eso, es buscar ese equilibrio entre la energía masculina y esa energía femenina que tenemos un poquito más escondida, buscar ese justo equilibrio, ¿no? Al final saber marcar los límites, porque el Rey de Copas sabe marcar los límites, sabe tomar las decisiones acertadas en base a su beneficio, pero sin olvidar esa parte más dulce, esa parte más energéticamente hablando, más femenina, más emocional, ¿no? Al final debemos buscar, fíjate, los enamorados,
buscar esa parte más equilibrada, más armónica, que pueda ayudarnos a tomar las decisiones o a salir de nuestras dudas en base a lo que sentimos y no en base a lo que estamos viendo frente a nosotros. Porque a veces lo que podamos estar viendo frente a nosotros no deja de ser una situación o un obstáculo como muy desde nuestra creencia, desde nuestra visión, desde nuestros valores. Y al final debemos entender que cualquier situación en donde se muevan más energías, y no solo la tuya, debemos tener en cuenta todas las energías para poder tomar la solución, ¿no? Está bien saber qué es lo que yo quiero o qué es lo que yo siento, qué es lo que yo pienso, pero al final, a la hora de movernos, a la hora de saltar ese obstáculo, también debemos tener en cuenta las energías que tenemos enfrente, ¿no? No podemos ir arrollando a las personas por el simple hecho de que yo lo quiero de esta manera. Bueno, vale, tú lo puedes querer de esta manera, pero yo la puedo querer de otra. Entonces ahí podemos entrar en esa tensión, que ninguno de los dos baje del burro, y ahí ya tenemos el sarao montado, ¿no? Entonces, cuidado. Puedes, porque tienes absolutamente todas las herramientas a tu alcance. Repito, eres una persona con muchísimas capacidades y herramientas para gestionar las dificultades, para gestionar las situaciones, para gestionar las relaciones de una manera sabia, de una manera enfocada, pero sí te falta ese punto de acceder o de ceder un poco a la parte más emocional. Y con eso no te estoy diciendo o el resultado no será desfavorable para ti, sino al contrario, sino que de alguna manera desde esa base de equilibrio, desde esa base de saber equilibrar las energías, de tener en cuenta todo lo que tengo a mi alrededor, no solo lo que yo quiero, sino todo lo que tengo alrededor, me daré cuenta de que puedo decidir o tomar acción desde otro lugar, desde un lugar mucho más empático, mucho más emocional, que sin ninguna duda me va a llevar a donde yo quiero, porque no se trata de que pensar con las emociones o accionar desde las emociones es dejarme llevar a lo que quieran los demás. No, tengo en cuenta todo lo que tengo a mi alrededor, tengo en cuenta las emociones que tengo a mi alrededor, pero decido en base no solo a esas emociones, sino también en base a las mías. Tengo en cuenta lo que tengo en mi exterior, pero tengo en cuenta lo que tengo en mi interior. Y en base a ello decido, no desde mi cabeza, sino desde mis emociones, para al final tener esa claridad, tener ese éxito, ese logro, donde todo quede como muy confortable, ¿no? Más suave. Fíjate, de un 7 de bastos al mundo, es decir, como de alguna manera si cambio o matizo más cómo reacciono ante las dificultades, si reacciono desde la autoridad absoluta o reacciono desde la autoridad equilibrada, me pueden cambiar no solamente los resultados, sino que pueden cambiar también las energías que lo envuelven y a la vez facilitarme también el desarrollo de esa situación. Porque al final, cuando nos ponemos de uñas, cuando nos enfrentamos, si lo que tenemos enfrente se devuelve, ahí entramos en una lucha que no sabemos cuánto va a durar. Si enfrentamos la situación desde la comprensión, desde la empatía y desde yo quiero esto y tú quieres lo otro, vamos a encontrar ese punto común
vamos a encontrar ese punto medio, el camino es mucho más fácil, es mucho más ligero, mucho más sutil, y al final probablemente el logro será no solamente más rápido, sino mucho más satisfactorio. Así pues, a las personitas que habéis elegido el sombrerito verde, toca abrazar más a esa energía femenina que nos ayude a suavizar las aristas de esas dificultades, porque al final la situación sería mucho más confortable, mucho más satisfactoria y mucho más armónica para ti. Hasta aquí tu lectura. Espero que te haya servido, que te haya gustado. Te invito a que dejes tu like, a que te suscribas si no lo has hecho, a que comentes cualquier cosa que te parezca, y sin más, continúo o sigo con la segunda opción. Pues ya estamos aquí con la segunda opción y vamos a ver cuál es esa energía o esa actitud primaria, aquella que de alguna manera sale a las primeras de cambio frente a esas dificultades, obstáculos, dudas o decisiones que debemos de tomar. Vamos a ver. Vale. Pues tenemos a la meditación o a la suma sacerdotisa. Fíjate que tú frente a las dificultades, frente a los obstáculos, probablemente eres alguien reflexivo, alguien que absorbe toda la información que necesite, busca, absorbe, estudia todas las variantes, toda la información que pueda necesitar para solucionar ese problema. Interiorizas mucho, quizás tomas cierta distancia para observar atentamente aquello que se desenvuelve a tu alrededor, para observar los detalles y que no se te escape ni media. Eres alguien que maneja este tipo de situaciones con cierta frialdad, por lo menos a nivel externo, aunque a nivel interno, como te digo, hay ahí un batiburrillo de sensaciones, no pierdes detalle, estás muy atento, atenta a los gestos, a las palabras, a los tonos, a las miradas, que a veces te dicen más que lo que realmente se te está diciendo. Y en el caso de que esa dificultad necesite de cierta información, sin ninguna duda eres alguien que la busca, que la revisa, que la estudia, que la memoriza, que sabe hacer las cosas también de una manera como muy escalonada, muy planificada, ¿no? Y para que no se te escape, como te digo, ningún detalle, como muy detallista en ese aspecto, muy meticuloso, perdón. Más que detallista, muy meticuloso, tanto en información como en detalles, y muy intuitivo. Es decir, a veces puedes tener evidentemente la información, pero ante ciertas situaciones reaccionas también desde esa voz interna, desde esa intuición, y generalmente esa intuición que tienes bastante desarrollada no suele equivocarse. Pero vamos a ver un poquito más. Pues bien, un poquito lo que te decía, ¿no? Es como que, vale, hay ese problema, hay esa dificultad, hay ese obstáculo, tomo distancia. No me meto de lleno, no lo cojo, o sea, lo tengo, sí, lo tengo ahí, lo estoy viendo, pero de alguna manera lo observo y le saco todo el jugo que le pueda sacar antes de coger
o de accionar o de meterme de lleno en esa situación. Cuando me meto es porque ya tengo todo lo necesario para poder empezar a transitarlo de manera contundente, ¿no? Al final, como te decía, tomas todas las informaciones para después lo que necesito lo cojo y lo empiezo a movilizar, ¿no? Lo empiezo a accionar, lo empiezo a poner en marcha, manteniéndome en mi lugar, manteniendo esa posición más estoica, más aquí no pasa nada, incluso de una mujer o un hombre como muy pasional, muy vibrante, pero que al final oculta sus emociones, al final oculta aquello que no quiere que se descubra, que lo guarda ante ojos externos para poder utilizarlo en sus movimientos posteriores, ¿no? Es como que justamente de lo que nos habla la suma sacerdotisa, ¿no? Esa búsqueda de emociones y búsqueda de información hasta tener todo el mapa completo, todo el puzzle completo para después empezar a encajar las piezas. Eso sí, no mostrando mis emociones, no mostrando los ases que tenga ocultos o no mostrando incluso esas señales que he percibido del otro que quizás si yo mostrara que me he dado cuenta de una mirada, que me he dado cuenta de un tono de voz, que me he dado cuenta, estaría advirtiendo al otro de que lo estoy pillando, ¿no? Al final, la reina de bastos también es la bruja de los arcanos menores, ¿no? Aquí tenemos una bruja, tenemos una intuición tremendamente despierta, tenemos una voz interior muy sabia, tenemos un saber estar maravilloso también frente a las situaciones, estoicas, bien puestos, pero teniendo toda la información y sabiendo todo lo que tengo que saber para poder proyectar hacia afuera. Teniendo todo esto, teniendo todas las informaciones a mi alcance y todo lo que necesito tener para justamente no debilitarme frente al otro o frente a la situación. Yo siempre voy a estar de una manera estoica frente a esa dificultad, aunque tenga evidentemente mis miedos, mis inseguridades, etcétera, ¿no? Pero siempre me voy a mostrar de una manera como muy aposentada y con la confianza de tener mis bases como muy ancladas, en esta lectura me parece que sois personas como muy seguras de vosotras mismas, que tenéis muy claro también cuáles son vuestros objetivos, qué es lo que queréis, qué es lo que necesitáis. Tenéis una base muy sólida y más allá de los miedos, más allá de las inseguridades que podamos tener, sí que hay una marcada tendencia a saber resolver los problemas en modo intuitivo, en modo más relajado que la opción anterior. Quizás está bien, pero vamos a ver cómo accionas, porque al final son energías como muy para adentro, ¿no? Más allá de la reina de bastos. Pero con esa luna debajo es como, sí, lo tengo claro, sí, acciono, pero es como que me muevo de manera muy sutil. Entonces vamos a ver cómo podríamos manejar mejor o qué matices quiere el tarot hacerte saber. Pues mira, otra vez el rey de copas. Wow. Fíjate, en este caso,
tenemos una energía tremendamente femenina ahí, ¿vale? O sea, las personitas que habéis elegido el sombrerito morado, la energía femenina rinde por ahí como con mucha potencia, ¿no? Ya de entrada nos están marcando 3 energías masculinas, con lo cual lo que deberíamos hacer es empezar no solo a movernos desde la emoción, sino también que empezar a accionar desde la energía masculina, desde esa toma de poder o esa toma de autoridad frente a nosotros, ¿no? Porque a veces por aquí podemos tener energías un tanto calladas, un tanto muy observadoras, ojo, muy sabias, muy que ven los detalles, pero quizás no accionamos de manera contundente. Y aquí, ¿qué nos está diciendo el tarot? Esto está perfecto, esto está genial, tomamos decisiones en base al equilibrio, en base a toda esa emocionalidad, en base a toda esa sabiduría, pero querido, querida, también debemos empezar a accionar en base a esa energía masculina. Empezamos a mover también, a marcar nuestros límites, a poner por delante también, ¿por qué no?, nuestra comodidad, nuestra confortabilidad, teniendo muy claro qué es lo que queremos, hacia dónde queremos ir, hacia dónde debemos de movernos e iniciar una nueva manera de sobrellevar esas dificultades, cogiendo nuestras herramientas porque las tenemos, nuestro poder personal porque lo tenemos, y empezar a accionarlo desde la acción, no desde la sabiduría emocional, sino desde una acción mucho más contundente, mucho más direccionada, planificada. Está bien planificar sobre el papel, tenerlo todo estudiado, pero una vez lo tenemos todo estudiado, debemos empezar a accionar. Y el tarot te está diciendo, guay, tienes una parte maravillosa porque lo tienes todo muy estudiado. Ya, lo hemos estudiado, perfecto. Ahora toca poner en marcha lo que hemos estudiado y tomar acción en base a nuestras emociones, por supuesto, pero también en base a nuestros intereses, a nuestra comodidad, a nuestra confortabilidad, y ponerlo en marcha. Y ponerlo en marcha de una manera contundente. Tenemos la inteligencia, tenemos las herramientas, tenemos la conexión, con lo cual solo tenemos que activarlo. Y desde esa activación, las dificultades, los obstáculos, en el plano que sea, en la situación que sea, probablemente vendrán como mucho más ¿cómo te diría? Tendremos la claridad de ver cuáles son los resultados más inminentes o más rápidos. Podremos esperar a que vuelvan a haber más resultados a la larga, pero en principio el empezar a accionar es empezar a ver los resultados de manera concreta, de manera inminente, ¿no? Es como que aquí nos quedaríamos tan solo con esa suma sacerdotisa. Estoy viendo los resultados, pero no los estoy viviendo. Pero si tomamos acción, si empezamos a generar esa energía masculina para marcarnos el camino de ruta, no solo vamos a observar qué es lo que podríamos obtener, sino que vamos a obtener esos resultados que queremos y por ende pasar esa dificultad o ese obstáculo de manera como mucho más concreta, ¿no? Pues, personitas que habéis elegido el sombrerito morado, os toca no solo mantener esa sabiduría absoluta que tenéis, sino que además os toca ponerla en marcha. Recuerda que puedes dejar tu like, seguirme si aún no lo has hecho, activar la campanita, comentar, etcétera, etcétera, y todo eso que os digo siempre. Paso ahora a la tercera y última opción.
Bien, pues para las personitas que habéis elegido al sombrerito naranja, vamos a ver ahora cuál es la energía más primaria, aquella que soléis activar en el segundo cero, en el segundo que dices, wow, esto hay que sobrellevarlo, y activamos, vale, la nueva conciencia. Fíjate, para vosotros también es interesante, así como la segunda opción teníamos a la suma sacerdotisa, el juicio nos habla de cierres de ciclo, de inicios de ciclo, con lo cual sois personas que os gusta solventar las cosas y pasar a otra de manera bastante rápida. Eso sí, haciendo una buena reflexión, haciendo una buena observación de dónde viene esa dificultad, por qué o para qué se ha presentado en tu vida. De alguna manera también hacemos un autoexamen de cómo hemos nosotros actuado o no actuado en base a la dificultad, en base a aquello que tengamos que resolver, qué es lo que hemos hecho, qué es lo que no hemos hecho, qué es lo que podríamos hacer, etcétera, ¿no? O sea, antes de empezar a solventar, que ya os digo, os gusta solventar las cosas de manera rápida, pero sí es cierto que os tomáis el tiempo necesario para ver vuestras partes de responsabilidad y cómo podemos o cómo podéis manejar la situación para encontrar esa salida o ese cierre de la dificultad o del obstáculo. Vamos a ver un poquito más. Wow. Qué interesante. Bien, pues mira, en un principio, como te decía, esos resultados o ese cerrar un ciclo para iniciar algo nuevo o para dejar atrás esa dificultad, tenemos a la torre, los imprevistos, las cosas rápidas, etcétera. Es que no podía ser de otra manera, ¿no? Pero es que además me parece muy interesante porque tenemos al 4 de oros haciéndole un poco de apoyo a esa torre. Y es como te decía, al final tú eres muy consciente de lo que quieres, de lo que te hace sentir cómodo, cómoda, y eres muy consciente también de tus actitudes y de tus decisiones más o menos correctas, más o menos apoyadas por miedos, por lo que sea, ¿ok? Y cuando se presenta ese momento de eclosión de la dificultad del problema, no tienes reparos a la hora de hacer esos cambios, de romper con esas estructuras con las que habías manejado esa situación. Eres capaz de ver más allá de lo que habías estado viendo. Tienes esa facilidad para hacer ese autoexamen de conciencia, ¿no? De, vale, ¿dónde me he equivocado? ¿O por qué me viene esto? ¿O para qué me viene esto? ¿Qué es lo que tengo que ver? Etcétera. Y directamente transformar esas energías, esas actitudes de manera rápida, ¿no? Fijaros cómo aquí, tanto la torre, tenemos también al 4 de oros, que en este mazo viene junto con el arcano 13. Con lo que el cambio directamente no te cuesta adaptarte a las nuevas situaciones, no te cuesta dejar atrás actitudes que para ti eran cómodas, pero que al final, cuando te das cuenta de que no funcionan o que se derivan pues a tener ciertas complicaciones,
oye, las cambio de estructura, cambio de manera de hacer y sigo adelante, ¿no? Y me parece una actitud pues como muy inteligente en este aspecto. Quizás en este caso sí que podríamos estar hablando de que sabemos enfrentar y sabemos ver con claridad. Fíjate cómo tenemos aquí a la Reina de Oros, que sabe nutrirse, sabe absorber. En este caso me lo llevaría a nutrirse de los aprendizajes o de la toma de conciencia que tenemos frente a ese cambio, a la vez que también tenemos la capacidad de enfrentar nuestros miedos o de dejar atrás o de romper o de cortar, llámalo como quieras, cortar con pensamientos negativos, pensamientos que puedan entrar en bucle o que puedan estar minando tu confianza o tu seguridad, ¿no? Es como que sabes enfrentar cualquier tipo de dificultad con una adaptabilidad, con una sabiduría y con una madurez, con una comprensión interior maravillosa. Eso sí, como te decía, eres una persona tremendamente sabia y madura a la hora de enfrentar. Tienes una mente tremendamente ágil, como muy activa. Y cuando sales de esas dificultades o cuando encuentras las respuestas a esas situaciones, a esas dificultades, a esos obstáculos que se te puedan presentar, y sacas el provecho y sales de esa situación de una manera exitosa, de una manera, ¿cómo te diría?, empoderada. Es algo que llevas con muchísima humildad. Es decir, no muestras al exterior lo que para ti supone el haber ganado, entre comillas, o haber dejado atrás esa dificultad, ¿no? Tienes una mente tremendamente poderosa, tienes una gestión mental tremendamente poderosa, y eso hace que no necesites accionar demasiado a la hora de saltar esos obstáculos, sino que las situaciones, con tu actitud, con tu saber hacer, más que enfrentar la situación, sabes adaptarte y sabes moverte y dejarte llevar por las circunstancias. Es como un río, ¿no? Te voy a comparar como con un río. Si tú te pones a nadar en un río y nadas contracorriente, probablemente el esfuerzo vas a llegar agotado o agotada a la meta. Pero si tú te pones en modo muerto y te dejas llevar por la corriente, no vas a hacer ningún esfuerzo, como mucho el poder adaptarte a la situación, por si hay una piedra en medio del río, no estamparte contra ella, ¿no? Te moverás un poquito, pero seguirás dejándote fluir. Y ese dejarme fluir te va a llevar a un mar maravilloso. Pues ese eres tú. Me adapto, gestiono mi mente, me voy moviendo según las circunstancias, y eso me lleva directamente a ese no necesitar moverme demasiado, porque el éxito o el salir de esa dificultad va a venir dada con esa gestión que estoy haciendo de mi energía, de mi mente, de todo aquello que se pueda presentar a mi alrededor. Y eso me parece, querido, querida, maravilloso. Pero vamos a ver qué más nos dice el tarot en cómo podríamos de alguna manera mejorar un poquito todo esto que te acabo de decir, que ya me parece de por sí maravilloso, también te digo.
Bien, yo aquí tan solo matizaría en esta opción que quizás, es decir, todo lo que te he dicho hasta ahora es para enmarcar, ¿vale? Ponerle un lacito y dejarlo en el salón para verlo continuamente, porque es una gestión de tu tiempo, de tu energía, de tu mente maravillosa. Sí es cierto que a veces el dejarnos llevar de una manera muy fluida, por ponerle un pero, o sea, que quede claro que es por decirte algo más. Quizás en alguna ocasión sí que deberías saber imponer ese pensamiento, esa creencia, esa opinión, saber imponer, o no imponer, pero sí dejar clara cuál es tu posición en vez de dejarte fluir demasiado, ¿no? Porque a veces nos dejamos fluir, ¿vale? Sí, pero al final, si las situaciones o las circunstancias dependen de los demás o vienen como protagonistas otras personas, ¿no? Al final nosotros quedamos como muy como la espuma del mar, ¿no? Muy por encima, se nos ve pero no se nos ve. Repito, como para ponerle un pero es necesario que adoptes una postura, una posición un tanto más de hacerte ver en el aspecto de dejar clara cuál es tu opinión, dejar clara cuál es tu decisión, porque también puede ser que con tanta fluidez tú seas como los pececitos en el mar, ¿no? Que sí, me dejo fluir y cuando llego al mar digo, desaparezco. Ya, ¿dónde está? No, ya no se le ve. Pues al final el tarot te está diciendo, oye, que está muy bien, que guay, que fantástico, que tienes una madurez emocional tremenda, tienes un saber hacer tremendo, pero también hay que saber tener clara cuál es mi posición, dejar clara cuál es mi posición y a partir de ahí dejarme llevar, evidentemente, saber cuáles son mis prioridades. Y si mi prioridad es dejarme llevar, dejarme fluir y no tensionarme ante las situaciones, fantástico y maravilloso. Pero poniendo las cosas en orden, dejando clara cuál es mi postura, cuál es mi posición y a partir de ahí ya me encontraréis, ¿no? Pero sí que a veces podemos confundir el dejar fluir con el no enfrentar. Yo enfrento, dejo clara cuál es mi postura, cuál es mi decisión, cuál es mi camino y a partir de ahí me dejo fluir, pero dejando claro, hablando claro también, porque a veces nos podemos dejar fluir o podemos hacer un autoexamen, pero el autoexamen lo hacemos para nosotros mismos y después tampoco le ponemos las cosas claras a los demás. Oye, no, me lo pongo yo claro, cambio lo que tenga que cambiar, gestiono lo que tengo que gestionar, acciono lo que tenga que accionar, pero a la vez dejándole claro a los demás cuál es mi posición, cuál es mi pensamiento, cuál es mi sentimiento y qué es lo que yo voy a hacer o qué es lo que yo quiero hacer. ¿De acuerdo? Pues hasta aquí vuestra lectura, personitas del sombrerito naranja. Espero haberte ayudado. Si es así, te recuerdo que puedes dejar tu like, seguirme si aún no lo haces, activar la campanita, etcétera. Sin más, gracias por acompañarme una semana más en este nuevo interactivo. Nos vemos la semana que viene. No sin antes recordarte que todo lo bueno te persiga, te alcance y se quede contigo para siempre. Namaskar. Alma Padme Tarot, el camino hacia mí, esencia en cada